conversar con las grandes mujeres de nuestra región. Mujeres al MIC. Miércoles a la 1 de la tarde por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. En Viña FM nuestras tardes son únicas, divertidas y animadas. Buenas recomendaciones, opiniones y entrevistas. Siempre acompañado del playlist de la 107.7. Escucha el programa que te llena de energía. Cafetín con Rafael Manso. De lunes a viernes entre las 3 y las 5 de la tarde por Viña FM. Viña FM 107.7. Frecuencia del Mar. Es un buen momento para hacer una pausa. Son las 10 de la mañana, 4 minutos. Estás en Viña FM. Viña FM 107.7. Frecuencia del Mar. La Corporación Municipal de Viña del Mar presenta Vive Saludable. Programa de promoción y prevención de la salud con la periodista Vanessa Salazar. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Vive Saludable. Hoy estamos a martes 10 de julio haciendo ya el programa número 26. Esta es una iniciativa de la Corporación Municipal Viña del Mar, donde conversamos con profesionales de la salud para entregarles información y consejos sobre nutrición, actividad física y prevención de enfermedades, para que cada persona pueda tener un rol más activo en el cuidado de su salud y la de su familia. Como siempre, estamos en vivo todos los martes por la señal 107 de Radio Viña FM y en transmisión simultánea a través de Facebook Live. Y también puedes volver a repetirte el programa en retransmisión los días viernes de 13 a 14 horas. Hoy, como siempre, nos acompaña Clinic of Hair, terapias de regeneración capilar, una solución efectiva sin cirugías para recuperar la salud de tu cabello. 14 Norte 571, oficina 608, edificio Pro Salud, Viña del Mar. Reserva tu hora al 32-299-0381 y participa por una gift card válida por 2 sesiones de terapia de recuperación capilar para damas o varones. Para ganártela, dale me gusta a la foto que aparece en nuestro fanpage matinal Vive Saludable. Y ha llegado el día, queridos amigos y amigas, del cierre del concurso. Que el frío de este invierno no sea una excusa para dejar de cuidar de tu salud y para que no te ejercites de manera habitual ni de manera entretenida. Hoy sortearemos el primer, más bien dicho, el mes gratis en Bikram Yoga para practicar a 42 grados de temperatura en cualquiera de los 2 locales de Bikram Yoga, ya sea el de Valparaíso o el de Viña del Mar. Así que atentos, porque el ganador o la ganadora en este caso de la gift card es una auditora nuestra del programa Vive Saludable, una viña marina. Vamos a ponernos en contacto pronto con María Fernanda BL. Así figuraba María Fernanda cuando participó, le dio me gusta a la foto, ¿no es cierto?, de el concurso Bikram Yoga. Ella es la ganadora entonces de un mes gratis en Bikram Yoga. Nos vamos a poner en contacto después con María Fernanda para que venga a retirar su gift card aquí a los estudios de Radio Viña FM, la ganadora de este interesante regalo que nos regalaron nuestros amigos aquí viñamarinos, que pronto van a inaugurar otra sede creo que es en el sector de Recreo Alto, una nueva sede de Bikram Yoga. Vamos a mandar también un saludo muy especial a los escolares que están de vacaciones, disfrutando de sus merecidas vacaciones de invierno, porque también es muy importante hacer un alto durante el año para recargar baterías y después enfrentar la segunda etapa del año, ¿no es verdad?, con energía renovada. Así que un saludo para todos los escolares, todos los estudiantes que están disfrutando de este merecido descanso. Y hoy en Vive Saludable conversaremos sobre un tema que nos parece muy relevante: el suicidio adolescente. Cómo detectar señales de alerta
junto a Blanca Quirós, psicóloga encargada comunal del programa de salud mental del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar. Puedes enviarnos tus consultas a través del fanpage @matinal Vive Saludable o también al de Radio Viña FM y también a nuestro teléfono al 32-320-8080. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 24 años de edad. Estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado. Determinar con exactitud sus causas es un problema complejo en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y medioambientales. No obstante, se estima que el 90% de los suicidas advierte sus intenciones, lo cual indica que a pesar de la complejidad de este fenómeno, se puede prevenir. Por lo tanto, si prestamos un poquito más de cariño y atención, podríamos muchas veces ayudar a cambiar el curso de una vida. Para conversar sobre la prevención del suicidio adolescente, nos acompaña Blanca Quirós, psicóloga encargada comunal del programa de salud mental del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar. Blanquita, bienvenida a Vive Saludable. Hola, buen día. Blanca, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los principales cambios que experimentan los adolescentes en esta etapa de desarrollo y que los padres, los amigos, el entorno familiar cercano deben tener en consideración? Ajá. Bueno, en primer lugar, comentarles que la adolescencia es como un segundo nacimiento al mundo, ¿sí? En alguna medida, la adolescencia, que se distingue en 3 etapas, ¿cierto? La inicial, la adolescencia intermedia y la adolescencia tardía. El grupo etario total desde el inicio al final son de los 10 a los 19 años. Entonces, una de las principales características de la adolescencia, ¿cierto?, es lograr una tarea muy importante, que es la identidad. En ese contexto es que el adolescente pasa por este proceso tremendamente complejo, en donde también hay un desarrollo neuronal, hay una poda neuronal, por lo tanto hay una plasticidad neuronal en donde nosotros sí podemos aportar, ayudar a todos los cambios que experimenta el adolescente. Por cierto, señalar que una de las características principales también es que en la adolescencia los grupos de pares se tornan tremendamente importantes. Otra característica, por ejemplo, fundamental, es en donde se va instalando, ¿cierto?, mi autoimagen. Por tanto, todo lo que se diga de nosotros, o en el caso del adolescente, todo lo que se comente es tremendamente importante en este espacio, digamos, ¿no?, que se llama etapa adolescencia, inicial, media y tardía. Ahora, ¿cuáles son los tipos de personalidad más propensas a caer en casos extremos de depresión? Bueno, lo primero que hay que destacar es que en esta etapa, por ejemplo, el apoyo es fundamental. En el caso en donde los jóvenes, por estar recién logrando su autoimagen, la autoestima se ve bastante debilitada. Como por ejemplo, si hay en el caso de un adolescente un problema de peso, ¿sí?, por exceso, por ejemplo, eso le impacta profundamente. O, por ejemplo, si hay dificultades de acoso escolar, también conocido como bullying, aquellos niños que no tienen un soporte emocional que les permita, ¿cierto?, una afrontación efectiva de las situaciones que ellos viven y que las vivencian como una amenaza, evidentemente que se puede tornar en un trastorno del ánimo. Ahora, personalidades no te podría mencionar, dado que la personalidad se termina de afianzar, ¿verdad?, al término de la adolescencia, ¿sí? Pero sí hay características, ¿ya? Como por ejemplo, un niño que está iniciando la adolescencia a los 10 años, entre los 10 y los 13, pudiera haberse encontrado con un compañero, estoy pensando en un caso, claro, con un compañero que todo el tiempo le molesta, le agrede, le quita su espacio, lo anula. Entonces esto va evidentemente incorporándose en este adolescente inicial, como mirándose a sí mismo con una incapacidad desde la efectividad, tanto como para establecer relaciones interpersonales, como por ejemplo un miedo muy importante al rechazo, ¿sí? Por lo tanto,
tiene que ver con las experiencias también, ¿no? Tiene que ver con cómo ellos van mirándose a través de los ojos externos, y es allí donde la familia también cobra una relevancia importante en tanto y en cuanto el apoyo que le pueda dar cada uno de nosotros, ¿cierto?, a nuestros hijos adolescentes, y creerles cuando ellos tienen un cambio de comportamiento. Es lo más importante, ¿no es Así cierto? Apoyarlos es. en esta etapa, que es una etapa como un tobogán de cambio importante, una montaña rusa, ¿no es cierto? Porque funciona un tema hormonal también. Lo que pasa es que, se afianza la exacto, personalidad. el desarrollo neurológico da cuenta de dos cosas. Por un lado, está primero el desarrollo biológico y luego el desarrollo neuronal, es decir, la madurez biológica está antes que la madurez psicológica. Es por ello también que en este caso, ¿cierto?, los adolescentes no logran evaluar o aquilatar las situaciones de riesgo. Muchas veces son en el fondo como niños, ¿no es cierto? Todavía niños, En un pero envase cuerpo de más adulto. grande, sí, claro. Eso, entonces hay que tenerlo muy claro, porque uno a veces los ve como, hoy jóvenes, ya hechos y derechos, uno dice, claro, pero todavía están en un proceso de adaptación, ellos todavía no han dejado su niñez del todo. Absolutamente, por eso es una etapa de mucha ambivalencia. Tú los puedes ver muy bien parados, muy bien plantados cuando te están, por ejemplo, fundamentando por qué tienen que ir al campamento o por qué tienen que ir a la fiesta. Y en otro momento, cuando pasan un problemón grande o tienen una dificultad de salud, por ejemplo, quieren ir a acostarse a la cama con los papás. Claro, quieren regalonear en ese ratito. Así es. Le estuve leyendo también que el adolescente deprimido no actúa de la misma manera que el adulto, sino que al parecer enmascara su verdadero estado, pasando de la pena muchas veces a la alegría total. Pasar por periodos de euforia es otra de las características de estas personalidades que son muchas veces propensas a atentar contra su vida. Lo que yo diría es que en realidad lo que ocurre en esta etapa es que los adolescentes tienen mayor dificultad, o más que dificultad, les falta todavía la experiencia en cómo ellos expresar su emocionalidad, ¿sí? Por tanto, muchas veces tú puedes ver a un adolescente que funciona muy bien a nivel escolar, que obtiene muy buenas calificaciones, por ejemplo, que no tiene problemas en el hogar, pero sí en un momento dado cambia su actitud y puede estar muy aislado. Son las características particulares en un adolescente, no así en un adulto, por ejemplo, que pide ayuda, que baja su ánimo, que no tiene energía. El adolescente puede a veces incluso resultar ambivalente y contrario a lo que nosotros conocemos como un cuadro depresivo o un trastorno del ánimo. Él puede perfectamente salir a una fiesta, perfectamente reír, hacer las cosas cotidianas, pero internamente está con un dolor en el alma, por decirlo así, y como por eso que es sumamente importante lo que yo dije al comienzo: apoyar, creer, observar, mirar, estar súper atento a los cambios, que no tan solo tiene que ver con los cambios de amistades, sino que fundamentalmente con el aislamiento, por ejemplo, ¿no? Yo te decía esta consulta precisamente porque hemos visto unos casos bastante lamentables recientemente en nuestro país, donde las personas, los cercanos, relatan, ¿no es verdad?, que previo justamente al suicidio de estos adolescentes, ellos se mostraban muy felices, compartiendo con sus amigos, posteando fotos, contentos en redes sociales, en sus actividades. Entonces ahí pareciera que estas personas están en una profunda crisis, ¿no es cierto?, pero sin embargo lo que mostraban hacia afuera era totalmente distinto. Entonces era muy difícil que los padres, que los amigos inclusive pudieran percibir esta situación de crisis que ellos estaban viviendo. Exactamente. Ahora bien, en el caso de la adolescencia específicamente, hay otra característica muy importante, que es la impulsividad, ¿sí?, que es lo que yo te relataba recién, que tiene que ver con la baja capacidad, ¿cierto?, para expresar la emocionalidad, para expresar la rabia, para expresar los dolores psicológicos en este caso, o más bien psíquicos. Por tanto, pudiera él estar haciendo su vida normal y natural. En esta etapa también se incorpora el consumo de sustancias, ¿cierto?, alcohol, tabaco y otras drogas, y se inician también los trastornos mentales, ¿sí?, lo cual no quiere decir que en la infancia no ocurran, también ocurren, pero esta característica se da específicamente en la adolescencia. Por tanto, pudiera ser que a veces, inclusive, ese adolescente no haya tenido la intención concreta de que iba a ser efectivo su método, pero resultó que por la impulsividad, por ejemplo, puede haber consumido un poco de alcohol y ahí se presentifica el dolor psíquico y puede en ese minuto, ¿cierto?, tomar una decisión, ¿sí?, una decisión, por cierto, letal. Así es. Eso
precisamente al respecto estaba leyendo que en estos minutos, en estos instantes de depresión, ¿no es verdad?, donde en realidad se sienten mal, empieza mucho el sentimiento, ¿no es cierto?, la pena, se profundiza, pero finalmente no hay un intento ahí de empezar a analizar cómo puedo llegar, cómo puedo, ¿no es cierto?, deshacerme de esta pena, sino que en esos minutos que dices tú de impulsividad, ya como que se perdió el miedo y ahí es donde muchas veces se animan, lamentablemente, a atentar contra su vida. Sí, fíjate que hay dos cosas que pasan. Una es que en ese momento, cuando es la crisis suicidal, esta decisión se ve como la única solución. Y hay una mirada, por decirlo así, tubular, o es como si tú estuvieras en un túnel y la única posibilidad para salir de ese túnel es efectivamente acabar con tu vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es algo que puede ocurrir con alertas o algo que puede ocurrir de manera muy silenciosa, como tú señalabas, que no se, en ningún caso se percibía que ese adolescente pudiera estar con ese dolor, digamos, tan profundo, sin haberlo manifestado antes de otra manera. Así también puede haber que haya un cuadro depresivo, por ejemplo, y está tratado, porque también existen estadísticas que dicen que el 73% de las personas sí habían consultado con su médico, pero la depresión pasa algo muy importante, y es que la depresión tiene una característica, y es que te baja el ánimo, es decir, tú te pones más lento, no quieres hacer cosas, entonces hay que tener mucha atención cuando yo le doy un medicamento al paciente en donde mejora su ánimo, porque mejora su ánimo y mejora también su energía. Y ese es el momento cuando ellos pueden llevar a cabo su plan, ¿sí? Así que ahí hay que tener estar muy atentos a esos cuando cambios. mejora el ánimo y la energía, que se ve como algo muy positivo en la depresión, pero si yo tenía un plan y no me daba las fuerzas, es como si yo estoy resfriada, ¿cierto? No me puedo levantar, no puedo hacer lo que tenía pensado hacer, pero en el momento que estoy mejorando lo hago. Lo mismo pasa en este caso. Mejora mi ánimo, mejora mi energía y eso puede ser la posibilidad para llevar a cabo el acto. O sea, en definitiva, los padres tienen que estar muy atentos a cualquier cambio de conducta de lo que sea normal. O sea, si una persona, siempre un joven ha sido más tímido, ¿no es cierto?, no tan conversador, y de repente anda como medio eufórico, medio contento, o a la inversa, un chiquillo que es súper animoso, está lleno de amigos, parte a sus actividades en la universidad, en el colegio, y de repente no quiere ir a nada, ¿no es cierto?, como que se encierra en su habitación. También es lo opuesto, o sea, todos esos cambios como bastante extremos en el comportamiento son señales de alerta. Son señales de alerta, absolutamente. Ya, y por esa razón es que yo señalo que siempre hay que estar mirando a los críos, porque en esta etapa evidentemente tienen que adaptarse, tienen que presentarse al mundo, tienen que dar cuenta que ellos sí van a cumplir, en algunos casos, ¿cierto?, las expectativas que se esperan de ellos. Blanca, también estuve leyendo que se estima que el 80% de los suicidios se relacionan con la depresión, como hemos venido comentando aquí, ¿no? ¿Qué situaciones pueden generar altos niveles de estrés en los jóvenes y llevarlos a caer en depresión? Porque sabemos que todos en la etapa de nuestras vidas, ¿no es cierto?, podemos sufrir de estos periodos de depresión, pero ¿qué cosas son las que pueden gatillar? Como para tener presente, porque en la etapa de nuestra vida es bastante larga y hay muchas situaciones que pareciera que nos van generando estos sentimientos. Bueno, como yo te señalaba, la adolescencia es un segundo nacimiento al mundo, en donde los adolescentes se ven obligados, por decirlo así, porque el nacimiento tiene que ver con que yo estoy muy cómodo en la guatita, nadando en agüita calientita y tengo que salir al exterior. Un eterno protegido. En este caso, sí, tienen que estar... se tienen que adaptar y competir, porque este mundo es sumamente competitivo y son en alguna medida víctimas de la presión social, porque tienen que cumplir con ciertos parámetros que se espera que ellos cumplan. Están muy expuestos a la crítica, porque esta salida al mundo en donde ellos empiezan a tomar decisiones y a sentir que son capaces, ¿cierto?, de ser independientes. Ahora también están expuestos a eventos vitales, como por ejemplo el divorcio, la separación de los padres, ¿cierto?, la muerte, la pérdida de seres queridos, dificultades interpersonales, porque era lo que yo te señalaba antes, o sea, a lo mejor ellos, desde su forma de estar y ser en el mundo como adolescente, no va a ser siempre lo más adecuado para un profesor o lo más adecuado para un amigo o para un grupo X, y como tampoco saben muy bien cómo resolver esta expresión emocional,
aparecen ciertos sentimientos de ineficacia. Algunos tienen más dificultad para expresar sus emociones, tanto de rabia, temor o tristeza. Otros para modular los impulsos, los afectos que podrían ser más agresivos. Uh-huh. Pero no hay que olvidar un factor muy importante, y es que existan antecedentes familiares con depresión, con diagnóstico de depresión, porque ahí sí hay una carga genética importante en donde pudiese estar más expuesto ante una situación de estrés, que es lo que más viven los adolescentes, ¿cierto? Y la podría afrontar de un modo muy distinto a un adolescente que puede venir de una familia en donde no ha habido ninguna situación de ningún trastorno mental. Digo trastorno en el sentido que es un conjunto de síntomas, no es peyorativo. Claro, así es. Bueno, acá nos llega también una consulta de un auditor. Nos dice: gracias por la ayuda y orientación. Soy padre de una adolescente de 13 años y hace poco estuvo hospitalizada por profundos cortes en su brazo y arrastra una severa depresión. Bueno, al respecto también consulta qué se puede hacer, porque pareciera que las autolesiones o los cortes en las partes del cuerpo también son un signo de alerta. ¿Por qué los jóvenes se autolesionan? ¿Y cómo podemos ayudar aquí a entregar una orientación al auditor? Exacto. Mira, la autolesión en los adolescentes tiene dos miradas, por decirlo así. Muchos adolescentes refieren que se provocan estos autocortes o autolesiones como una manera de disipar la presión que sienten ellos, la angustia, y evidentemente lo sienten, ¿sí? Y está así comprobado que baja el nivel de angustia y depresión social que ellos sienten, sin que necesariamente haya una ideación suicida, ¿sí? Pero acá en este caso, en donde se hace la consulta, ¿cierto?, hay un diagnóstico de base. Por esa razón, lo primero que se puede hacer es lo que hablábamos delante, que es apoyar, acompañar, empatizar. A veces puede ser que yo no comprenda las razones más profundas, porque el mismo adolescente no las comprende, pero sí debo aceptar que no se siente bien. Entonces, hay que dar confianza, hay que estar allí, a veces solo para la escucha, tampoco para retar, ni para llamar la atención, ni para decir, ¿cómo es posible si eres tan joven, tienen toda la vida por delante? Esos son los comentarios menos deseables, ¿sí? Son los errores frecuentes a veces que los padres, ¿no es cierto?, suelen, ¿no es cierto?, cometer. Ahora, bueno... Porque los padres... ¿Sí? Porque los padres, en ellos siempre me incluyo, nos angustiamos. Claro. Y frente también a una emoción que no tenemos cómo manejar, generalmente, ¿cierto?, aparece la restricción, porque es la mejor manera que nosotros sabemos cómo ayudar. Porque muchas veces existe el temor de hacer la pregunta que si tiene deseos o ha sentido alguna vez el deseo de autoeliminarse. Y esas respuestas nos angustian más todavía. Pero solamente con el hecho de que yo haga esa pregunta, le doy la oportunidad a ese adolescente de que pueda confiar en mí. Que puede ser el padre, madre, o puede ser el médico tratante, puede ser el psicólogo, el psicoterapeuta, por ejemplo. Bueno, también él agrega que actualmente dice estamos en atención en psiquiatría en el Hospital Gustavo Fricke y también en el CEFAM. Así que ellos... ¿Cuál CEFAM? No nos indica. Vamos a pedirle que nos responda por cuál CEFAM también. Estamos súper atentos, sobre todo por ser un adolescente de la primera fase, que es la adolescencia inicial. Ya. Ahora, para mí también es muy recomendable que los padres reciban apoyo, porque los padres no sabemos cómo enfrentar este tipo de situaciones. Exacto. Y también recibimos una carga emocional altísima, entonces se provoca una tensión emocional a nivel familiar muy grande. De tal manera es que yo invito a esos papás, ¿cierto?, a que también puedan ahora quizás comunicarnos en dónde están y poder hacer de puente para que ellos también reciban apoyo. Ahora, importante es que nos comentes un poco, ¿no es verdad?, el marco en el que se desarrolla todo este trabajo, ¿no es cierto?, a través del área de salud. Ya, ¿cuáles son las medidas que se están aplicando a través del programa de salud mental para trabajar en la prevención del suicidio? Sabemos también que, primero que nada, esto se enmarca en acciones a través del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, ¿no es verdad? Coméntanos un poco, ¿cuáles son las acciones a través de este gran Plan Nacional de Prevención de Suicidio para que después vayamos viendo el tema comunal? Bueno, primero señalar, ¿cierto?, que este plan se inicia por ahí por el 2013, que es un Plan Nacional de Prevención de Riesgo de la Conducta Suicida.
en donde se inicia a través de las Ceremis, en este caso nosotros, ¿cierto?, la Ceremi regional, se conforma una mesa con algunos, porque fue un plan piloto, con algunos lugares en donde lo más importante que ocurre allí es que se va a notificar a la Ceremi todos los intentos de suicidio, en nuestro caso en la comuna de Viña del Mar, que llegaran al SAPU de Miraflores, que se fue elegido como piloto porque era uno de los que más atenciones daba, porque es un SAPU de 24 horas. Desde allí se empieza a notificar a la Ceremi a través de un formulario. Por lo tanto, ¿qué nos pasa a nosotros? Dos cosas. Primero, que comenzamos a visibilizar que sí hay muchos intentos de suicidio, pero que no recibían ese nombre, que, como dije hace un rato atrás, nos cuesta mucho a nosotros nombrar las cosas por el nombre que tienen, por los temores que nos puede conllevar. Y lo segundo, nos dimos cuenta que toda aquella persona que era atendida en un SAPU por un intento de suicidio o por una ideación suicida activa, no eran conectados con el CESFAM. Y eso fue tremendamente relevante para nuestra comuna. Es decir, que toda vez que un usuario es atendido por un intento de suicidio, primero que todo se deriva a la urgencia del hospital y segundo, se contacta y se conecta con su CESFAM de origen. Eso fue para nosotros tremendamente ganancial, pero al mismo tiempo no nos habíamos dado cuenta o no se había visibilizado, ¿cierto?, que mucha gente asistía y luego quedaba sin ningún otro tipo de atención, ¿sí? Era como si a mí me doliese, no sé, una rodilla, la espalda, me dan el fármaco, alivio el dolor y luego vuelvo a casa. Entonces no había un seguimiento. Un seguimiento, que es lo importante. Lo otro importante en este plan nacional tenía que ver con el trabajo que se debía hacer en difusión de la temática, en capacitación, que a mí, digamos, la capacitación fue en posvención, que la posvención en este caso fue después de un consumo o después de un suicidio consumado, que no es tanto lo que se da en nuestra comuna, pero sí fue relevante entender que después de que ocurre, desde mi experiencia, incluso un intento de suicidio en un adolescente, la familia se estremece. Y ahí sería importante hacer la posvención desde un intento de suicidio, por cierto, no consumado. Blanca, ¿qué significa posvención? Como para entender la mejor el posvención concepto. Significa la intervención posterior a un evento. ¿Ya? Perfecto. Y por otra parte se intentó, porque era uno de los objetivos, y digo se intentó porque yo creo que no se ha logrado totalmente, el trabajo con los medios de comunicación. Ahí también vamos a conversar de ese tema. Eso eran los grandes lineamientos, ¿sí? Hoy ya la mesa de la Ceremi se transformó en las mesas por cada servicio de salud, y hoy día nosotros estamos participando en la mesa de suicidalidad del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que se inició el trabajo con los hospitales, luego viene el trabajo con la atención primaria, que espero sea este año. Bien, entonces hay todo un trabajo que está en pleno desarrollo y en pleno perfeccionamiento, porque hoy día es un tema sentido no solo a nivel país, sino que también a nivel nacional, muchas veces relacionado con los estilos de vida que hoy día estamos teniendo. Ahora, bueno, aquí nos comenta también el auditor que se está atendiendo en el CEFAM Brígida Zavala. Ahí están recibiendo apoyo, ¿no es cierto?, a través del CEFAM y también a través del Hospital Gustavo Frique. Ya perfecto. Dice, él comenta, mi hija no solo está en terapias con la psicóloga de dicho centro, puesto que no hay horas disponibles para psiquiatra. Mientras tanto, en eso está. Así que está recibiendo mientras tanto apoyo a través del CEFAM Brígida Zavala y en coordinación también con el Hospital Gustavo Frique, según lo que nos comenta este auditor. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y pronto vamos a retornar entonces para seguir conversando de este interesante tema relacionado con el suicidio adolescente. Ya volvemos. Te invitamos a comenzar tu día con lo mejor de la música chilena, datos, panoramas imperdibles y toda la entretención que el 107.7 tiene para ti. Magazine, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana, con la conducción de Remaro, aquí en Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. Todas las semanas, la Ruth y la Dani se reúnen en el 107.7 FM para conversar con las grandes mujeres de nuestra región. Mujeres al MIC.
Miércoles a la 1 de la tarde por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus. Escucha todos los jueves a las 20 horas, en vivo y en directo, Rockit. Llámanos o envíanos mensajes con tus consultas y durante 1 hora trataremos de ayudarte y también tú puedes ayudar. Rockit, la tecnología en palabras simples. En Radio Viña FM estás escuchando Vive Saludable, programa de promoción y prevención de la salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Vive Saludable para seguir conversando junto a la psicóloga Blanca Quirós sobre prevención del suicidio adolescente. En esta conversación nos está acompañando Clinic of Hair, terapias de regeneración capilar, una solución efectiva sin cirugías para recuperar la salud de tu cabello. 14 Norte 571, oficina 608, edificio Pro Salud, Viña del Mar. Pide tu hora al 32-299-0381. Blanca, entonces retomando un poco lo que estábamos conversando, estábamos analizando un poco que además de la depresión, es verdad, tú señalabas al inicio que el consumo de drogas y de alcohol también son considerados factores de riesgo de suicidio. ¿Qué otros elementos también son considerados factores de riesgo a los cuales los padres tienen que estar atentos ahí? Uh-huh. Una de las primeras cosas, vamos a hablar de las señales de riesgo, signos de alerta, por ejemplo, amenazas de herirse o matarse, búsqueda de medios suicidas o comunicaciones verbales o escritas. Eso es tremendamente relevante cuando alguien, por ejemplo, ha expresado, ¿cierto?, o ha amenazado y cuenta con un método y por otro lado ha dejado una comunicación escrita. Ya, ¿sí? O sea, si lo comunica a su grupo, a sus pares, a sus amigos, a un familiar, ya lo dijo ya, eso tiene que ser porque él ya lo estuvo dando vuelta mucho tiempo en su cabeza. Así es. Y más aún cuando se dejan esas notas, cuando la persona se aísla, es sumamente relevante tomar en cuenta esas señales de alerta. ¿Y a eso se le llama ideación suicida? Son señales de alerta. Ya. La ideación la podemos definir hay, por decirlo así, distintas definiciones, ¿no? Ya. La ideación suicida es cuando la persona está pensando, esa ideación puede durar algún tiempo, ¿no? Que puede ser semanas o meses, en donde puede ser una ideación activa o pasiva. Por ejemplo, pasiva tiene que ver cuando la persona piensa, ojalá cayera un rayo encima mío y yo dejara de estar. Voy en un bus, ojalá el bus chocara. ¿Te fijas? Ojalá me cayera y me rompiera la cabeza y dejara de existir. ¿Sí? Y la ideación activa es cuando yo estoy pensando, bueno, voy a llegar a mi casa y voy a ver todos los fármacos que hay, que toma mi abuelita, que toma mi tía, que toma mi mamá o mi papá, y me los voy a tomar. ¿Sí? Es tener la idea, pero además acompañada de un gesto. Perfecto. A eso se le llama entonces ideación suicida. Ahora tú señalabas, ¿no es cierto?, volviendo al tema de aquellas señales de alerta, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son? Estábamos enumerando un poco que hay que tener en consideración el tema del consumo de alcohol y droga, ¿no es verdad? Sí, pero las señales de alerta tienen que ver con lo que en el minuto yo puedo distinguir ya en este caso, ¿cierto?, el adolescente. Ya. Por ejemplo, que estén con una sensación de desesperanza. Ponte tú que diga, no me va a resultar, me fue mal en el colegio, no sirvo para nada, ¿sí? Que eso es la desesperanza. Mucha emocionalidad asociada a la rabia, al odio, que esté enojado con todo, ¿sí? Es verdad que los adolescentes siempre están descontentos porque es una etapa que se critica mucho. Y es cierto que es el momento para uno criticar al mundo, ¿verdad? Pero es distinto, ¿cierto?, cuando yo estoy absolutamente situado en el odio y la rabia, que no encuentro nada claro en este mundo, es todo negro. También hay actos de mucho riesgo, ¿sí? Acciones muy riesgosas y reflexivas, en donde nosotros claramente podemos observar, ¿verdad?, que yo le digo al adolescente que está, por ejemplo, bebiendo en extremo, que está bebiendo de una manera problemática o que le puede causar daño y no hay ninguna posibilidad de conversar, ¿sí?
El retraimiento, ese es un signo de alerta sumamente importante, que puede ser que un adolescente haya sido muy comunicativo, o otro medianamente comunicativo, u otro bastante tranquilo, pero el retraimiento es cuando uno se ensimisma, ¿sí? Se encierra en su mundo, no tan solo encerrarse en la habitación, que eso es un límite sumamente concreto propio de la adolescencia, sino que el ensimismamiento, ¿cierto? O Y sea, dejar de conversar, comunicarse, decir lo que le pasa, como, el es como estar empezar a ser centrado- un fantasma en la casa. por ejemplo, ¿sí? La angustia, el insomnio, Ujú. es decir, hay un trastorno del sueño importante, el adolescente no duerme o duerme demasiado, y los cambios marcados de ánimo, como tú me señalabas, ¿cierto? Que puede ser que de pronto tú lo ves muy contento en una celebración y después en otra celebración no quiere nada, ni siquiera quiere que le celebren su cumpleaños, no quiere ver a su amigo o a su amiga o a su grupo de pares con el cual él compartía, ¿no? Perfecto. Ahora, bueno, por lo general uno siempre tiende a hablar de los factores de riesgo de la conducta suicida, pero también sería conveniente poder visibilizar cuáles son los factores protectores también, qué tipo de habilidades sociales pueden ayudar a prevenir la depresión, por ejemplo, ¿no Ajá. es cierto? ¿Puedo definir por último los factores de riesgo así como Sí, súper? claro, claro. Mira, uno de los Ah, más importantes es un intento suicidio previo. Ya, Ya, si ha habido un intento o 2 o 3, es sumamente importante eso, consultar de inmediato. perfecto. Lo otro es presencia de trastorno mental, como tú señalabas, o sea, si hay una depresión diagnosticada, ¿verdad? Sí o sí, estos dos factores no se pueden dejar pasar a llevar, no se pueden dejar de ver. Perfecto. Las conductas autolesivas, otro factor de riesgo que lo acabamos de ver en donde Hacerse escucha, cortes, ¿no es ¿cierto? verdad? En alguna parte del lo ha cuerpo, compartido algún con su daño. hija. El otro factor de riesgo es el acoso escolar, también conocido como bullying. Bullying. Muchos de los intentos está asociado al bullying, ¿sí? Muchos. El consumo de alcohol y otras drogas, como ya lo habíamos señalado, porque esta etapa es donde se comienza, ¿cierto?, el inicio del consumo. Y el estrés académico. La verdad que a veces nosotros, los padres, no nos damos cuenta cuán sometidos están los adolescentes al estrés por lo que yo te decía, por esta aprobación social, por esta llegada a este mundo, ¿cierto?, en este nuevo ser que es el adolescente. ¿Cuáles son los grupos de interés con quien trabajar? Ujú, Los estudiantes LGBTI, ¿cierto?, ujú. que tiene que ver con toda la diversidad sexual. Los pueblos originarios, hoy los estudiantes migrantes, Ujú. y los estudiantes en conflicto con la ley, que tiene que ver con trastornos conductuales. Ya. Principalmente esos son los grupos de riesgo, podríamos decir, porque muchas veces están expuestos más a la discriminación social, ¿no es verdad? Por ser diferentes muchas veces, por sentirse que no encajan en estos patrones, ¿no es cierto?, de la vida actual. Absolutamente, absolutamente. Perfecto. Ahora, hablemos un poco de aquellas habilidades sociales que los padres podrían potenciar para ayudar a prevenir también la depresión de los adolescentes. Bien. En primer lugar, señalar que el suicidio se puede prevenir, primero que todo. ¿De qué manera, cierto? Bueno, haciendo tratamiento, tratando la depresión, que eso es la línea base. Y lo otro, por ejemplo, un factor protector tiene que ver con lo que ya lo hemos conversado quizás de manera transversal, y es el apoyo familiar, ¿sí? Y también es desde, si lo podemos llamar habilidad social o habilidad blanda, la capacidad de escuchar, sin juzgar, ¿sí? Lo otro es Acompañar. acompañar, es muchas veces las creencias religiosas o la espiritualidad también ayuda mucho. Cualquiera sea esta, cualquier orientación o tendencia en donde uno tenga, hacia dónde acudir, ¿no? Es de alguna manera es un sustento interno. ¿Ah? ¿Cuáles son las herramientas personales que yo tengo en un momento difícil? ¿Hacia dónde acudir? ¿Cuáles son los lugares sanos que yo tengo aún? Por otro lado, cierto, contar con grupo de apoyos, ¿sí? Me refiero a grupo de pares. La participación Los- social en estos grupos. De todas maneras, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy en un grupo scout o si estoy en un grupo, no sé, si de voy deporte, a, básquetbol. o voy a apoyar, hay muchos Voluntariado. jóvenes que hacen voluntariado, eso es tremendamente protector, también tú lo señalabas, y eso está instalado no tan solo para prevenir el suicidio, sino que también para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Por ejemplo, el favorecer el deporte. Lamentablemente hoy día nuestra educación no lo favorece tanto, pero sí está probado
que el favorecer el deporte, el favorecer los actos culturales, por ejemplo, las artes, son factores protectores para nuestros adolescentes que están pasando, como tú bien lo señalabas al comienzo, por un trastorno o por un cuadro depresivo. Entonces también las actividades artísticas son un buen vehículo, ¿no es cierto?, para que los jóvenes puedan canalizar sus emociones. Entonces también hay que considerar los talleres muchas veces artísticos. O sea, ojalá nosotros, por ejemplo, siempre soñamos en la atención primaria, tú sabes que los recursos humanos no son suficientes, cómo nosotros pudiéramos trabajar con los adolescentes en la expresión de sus emociones, como tú muy bien lo acabas de interpretar, como un canal, un vehículo a través de las artes, a través de la cultura, a través de la danza, a través del deporte, que no solamente tiene que ser el fútbol ni el básquetbol. Exacto. Hay muchos otros, por ejemplo, biodanza, Claro. Grupos folclóricos. Exacto. Yo veo aquí abajo El también baile, la muchos chicos pintura. que bailan acá, pero no están los espacios hoy día. Aquí en el edificio Higgins, claro, se Aquí- ponen los chicos muchas veces a practicar ahí frente, ¿no es cierto?, a los Y ventanales. hacen- Ahí, exacto, hacen y sus hacen propias sus pasos ahí. coreografías, Coreografías. ¿cierto? Pero no tienen un lugar en donde ellos permanente y sostenidamente en el tiempo puedan acudir a un espacio que sea propio de ellos, que ellos lo generen, que ellos lo mantengan y lo sostengan en el tiempo. Porque nosotros los adultos muchas veces hablamos desde el adultocentrismo. Ujú. Y una manera, como tú bien señalabas, de participación hoy día, que aprovecho de hacer la invitación a todos los adolescentes, es que hagamos grupos de participación social a través de consejos consultivos adolescentes, ¿sí? En donde ellos puedan tener una voz y una participación de qué es lo que a ellos les importa, qué es lo que les interesa, que nosotros, al menos hablo desde salud, les interesa desde salud que pudiésemos dar a ellos acceso, que ellos necesitan. Tal vez nosotros estamos basados solamente en los lineamientos ministeriales, pero ellos tienen mucho que decirnos. Ahora, ¿cuál es la labor que se está haciendo, ¿no es cierto?, a través del área de salud, justamente con el grupo adolescente para prevenir el suicidio aquí en nuestra comuna? Sí, mira, lo amplío más que exclusivamente el suicidio para señalarte orgullosamente que ya se inició este año el programa de adolescentes, ¿cierto? El programa adolescente como tal, en donde nosotros uno de los elementos más importantes que hemos encontrado para precisamente indagar respecto de cómo está el adolescente es el control de salud integral adolescente. Perdón, en donde se aplica un instrumento que se llama ficha CLAP. Ujú. Ese instrumento indaga en todos los aspectos, no tan solo biológicos, sino que es biopsicosocial del adolescente. Y allí, por ejemplo, hemos encontrado muchos adolescentes con ideación suicida, con algunos intentos, con autolesiones que nadie se enteró, y por otro lado, cierta vulneración, como por ejemplo abuso sexual o maltrato. Entonces, ese es ocupó tu término, el canal en donde nosotros podemos acceder. Nosotros hoy día tenemos un espacio amigable en donde participa 2 enfermeras y un matrón que estamos itinerando por los establecimientos educacionales, que nos hemos dado cuenta que ese es el lugar en donde tenemos población cautiva, porque nuestros adolescentes no van a los centros de salud, por distintas razones, principalmente por su característica, y es que ellos no se sienten identificados con un CESFAM. Entonces, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, como dicen. Entonces, ustedes van y están visitando con este espacio itinerante, adolescente, los distintos establecimientos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cada cuánto tiempo están yendo? Mira, nosotros nos instalamos prácticamente en un establecimiento educacional entre 1 y 2 meses. Ya. Toda ¿Dónde vez, están ahora? hoy día estamos terminando el Liceo José Cortés Brown, Ujú. ya pasamos por Insuco y estábamos en José Francisco Vergara, que vamos a continuar después de vacaciones. Nosotros hoy día no hacemos diferencia entre públicos y particular subvencionado porque nos damos cuenta que todos los usuarios son nuestros. No pasa por el tipo de establecimiento en el cual estén. Ha sido una muy buena modalidad porque los adolescentes se acostumbran a la presencia de esos profesionales y ellos acuden a preguntarle a la enfermera o al matrón, ¿cuándo me toca a mí el control? ¿Me van a llamar? Entonces, para nosotros, de verdad te digo, ha sido pero muy ganancial y maravilloso ver, por ejemplo, cuando nosotros encontramos una ideación suicida activa, inmediatamente se activa la red. Es decir, del espacio amigable, en este caso me hago cargo yo por ser centralizado y me contacto de inmediato con la jefa de salud mental del CESFAM. Para nosotros hoy día tiene prioridad todos los intentos de suicidio
así hayan sido hospitalizados, porque lo importante es que después de una hospitalización el adolescente vuelve a su lugar de origen, toda vez que no necesite la atención secundaria, como es el caso de nuestro oyente, porque ahí quedan en un tratamiento en el Hospital Gustavo Fricke. Pero si no es así, deben volver a su centro de origen, y eso nosotros lo hacemos en el espacio amigable, y también se deriva a todas las otras necesidades que ellos puedan tener, que puede ser de visión, que puede ser postural, que puede ser odontológica, o que puede ser incluso psicosocial. Otras necesidades de salud adolescente. Blanca, cuéntanos, ¿cómo se trabaja en concreto con los padres de los niños, ¿no es cierto?, que han tenido muchas veces estos episodios de depresión y de intento suicida? Bueno, nosotros tenemos un programa de acompañamiento psicosocial para la atención primaria que apoya al programa de salud mental, en donde, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Se identifica al usuario desde el SAPU, el jefe de SAPU envía el formulario de notificación en donde el caso fue visto, y ahí nosotros nos enteramos si fue derivado. Toda vez va a ser derivado a la urgencia, pero lo importante es que queda conectado de inmediato con el CESFAM. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos nosotros al usuario para saber primero si está hospitalizado, porque eso nosotros no lo alcanzamos a saber en primera instancia, si quedó hospitalizado o no. En segundo lugar, si no quedó hospitalizado, se le dice que se va a hacer una visita domiciliaria o se le da la hora. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros hacemos. Lo más importante es el acompañamiento, que puede ser inclusive telefónico. Perfecto. Hoy entonces está un poco la estrategia, ¿no es cierto?, que se está aplicando hoy día en nuestra comuna para trabajar tanto con los adolescentes como también con su grupo familiar para tener una perspectiva, ¿no es cierto?, de apoyo integral en estos casos. Absolutamente. Ahora, vamos a hablar un poco también de los temas como hoy día se está desarrollando muchas veces por la presencia de las redes sociales, que han tenido, ¿no es cierto?, una aparición muchas veces negativa, y han contribuido muchas veces a reforzar el bullying en estos espacios, en el ciberespacio. Se ha detectado también un nuevo fenómeno como el caso de los pactos de suicidio en Internet, páginas web también pro suicidio. Esto implica también que los papás deberían estar mucho más atentos hoy día a las redes sociales. Así es. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? Bueno, lo primero, cierto, como vuelvo a insistir, es la confianza que puede existir no tan solo con los padres, sino que también en los espacios donde estos adolescentes participan, como por ejemplo en el establecimiento educacional, con los profesores, con los orientadores o con un profesor que ese adolescente identifica, cierto, como alguien de confianza. Y por cierto que nosotros no vamos a poder saber todas las redes que ocupan los adolescentes, pero sí poder trabajar preventivamente en el establecimiento educacional, de tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros supimos esto del desafío que hubo a través de redes sociales, que ni siquiera era ese adolescente que consumió los fármacos tenía una ideación, ni menos un intento suicida, sino que fue dar cuenta de un desafío, y eso nos retrae a lo que habíamos conversado antes. Las características de la adolescencia es que muchas veces los adolescentes están expuestos a mucho estrés. Y a la impulsividad, muchas veces no piensan. O sea, absolutamente. O inclusive puede ser que haya un cuadro no detectado, un diagnóstico. Escuchaba un caso de una joven, porque ya había pasado la adolescencia, que no había sido diagnosticada, por ejemplo, con una bipolaridad, y había tenido 8 intentos de suicidio. O sea, hay intentadores que sobrepasan un número que nosotros podamos imaginar. Y luego, cuando el tratamiento se realiza y se desarrolla, se estabiliza. Ahora bien, en cuanto a las redes sociales, si nosotros trabajamos con adolescentes y les damos confianza, trabajamos en la autoeficacia, les damos a entender que ellos son quienes deciden, pero una decisión también orientada, en donde ellos también tienen que aprender a aquilatar y a valorar, porque el adolescente tiene otra característica, y es que tiene la certeza de que no le va a pasar nada. Es una sensación de invulnerabilidad. Por tanto, aquí se conjugan todas estas características en donde yo estoy aprendiendo a caminar. Si tú ves a un niño, uno dice, es que tiene que gatear y después afirmarse. Y hay pequeños que se paran y quieren correr y quieren hacer todo. Bueno, en este segundo nacimiento pasa algo similar. El adolescente se ve expuesto por sus características propias y también por el entorno a realizar actos que en otro momento de su vida, cuando mira para atrás, a veces se pregunta ¿para qué lo hice? Pero evidentemente si hay un desafío, no puedo no hacerlo, porque después puedo ser víctima del acoso escolar o de bullying.
Perfecto. Ahora, bueno, antes también señalabas un poco el tema de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad, debemos ser cuidadosos al tratar noticias de suicidio para evitar el efecto de contagio o de imitación. Es bien complejo esto, cómo funciona, ¿no es verdad? Pero explícanos un poco en qué consiste este efecto Werther, ¿no es verdad? Uh-huh. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros trabajamos con algunos medios de comunicación, sobre todo con los editores, en donde, primero que todo, una noticia de un suicidio consumado no podría ser dado en una primera página, uh-huh. ¿Sí? Debe ser informado, evidentemente, pero con algunos, como tú muy bien dices, cuidados. Como, por ejemplo, no es necesario explicar el método utilizado. Uh-huh. De ninguna manera, porque así, ¿cierto? Así como también se explican otros métodos, claro, y son utilizados y replicados. Por otro lado, si yo doy esta noticia porque tenemos que informar, porque es alarmante, porque es importante, siempre debe ser agregado al pie de página un fono de ayuda o un lugar donde las personas pueden llamar y recibir ayuda o acudir por ayuda. Porque evidentemente, si a mí me está pasando algo similar, me siento identificado y puedo encontrar en esa página, en esa explicación con tanto detalle, la respuesta a lo que yo estaba pensando. Claro. Es decir, mira, de esta manera yo lo puedo hacer, que en otro momento no se había identificado, ¿sí? Pero si yo doy la noticia sin dar detalladamente el método utilizado y que fue efectivo, y pongo al final de ese relato, si a ti te pasa algo similar, si estás sintiendo lo mismo, por favor acude a tal lugar, llama a tal parte, evidentemente que cobra otro ribete y tiene otro sentido esa información. Un sentido útil. Hagamos también nuestra tarea. Los padres con un joven con depresión, ¿dónde pueden hoy día acudir para pedir apoyo y orientación? Bueno, cada uno de nosotros, ¿cierto?, está inscrito en un CESFAM. Uh-huh. Idealmente en el CESFAM de origen. E idealmente solicitar una entrevista con la jefa de salud mental. Uh-huh. A veces nosotros acudimos a los mesones y a veces también las personas que están allí no toda vez tienen la noticia o están enterados de cómo se trabaja. Pero hoy día yo quiero decir que en la comuna de Viña del Mar el tema de suicidio, en particular adolescente, digo en particular porque es para todos, pero en particular adolescente es prioridad, ¿sí? Puede llamar también, por ejemplo... Hay un fono gratuito, Salud Responde, sí, al 600-360-7777. ¿Se está funcionando? Sí, está funcionando, exactamente. Eso es a nivel nacional, uh-huh. ¿Sí? Es un teléfono gratuito donde los padres pueden solicitar orientación, apoyo, en el caso de que tengan un hijo que esté pasando por una situación compleja de depresión. Exactamente. También puede ser a través del establecimiento educacional, uh-huh, hablar con la orientadora, con la dupla psicosocial. En todos los establecimientos públicos y particulares subvencionados, desde lo que yo conozco, existen las duplas psicosociales, donde hay un psicólogo y un asistente social. Siempre es necesario acudir al otro lugar de confianza donde el adolescente está, que es su establecimiento educacional. Que es la contraparte. Es la contraparte y ellos también se comunican con salud. Perfecto. Bueno, ahí creo que hemos un poco cerrado, ¿no es cierto?, entregado algunas herramientas a los padres. Este es un tema en el cual todos tenemos que aprender, un tema también que nosotros podemos apoyar. Así que, Blanca, te dejo el micrófono para que entregues tu mensaje final. Ya. Bueno, dentro de lo que yo quería compartir como conclusión, ¿cierto?, recordando las palabras de mi entrevistadora Vanessa, que la segunda y tercera causa de muerte, el suicidio, es en adolescente, por lo tanto es un problema de salud pública. Los adolescentes, solamente por estar en esa etapa, son un grupo vulnerable por la inmadurez psicoemocional y por el sentido de invulnerabilidad que los somete a conductas de riesgo. Por otra parte, es sumamente importante identificar los factores de riesgo modificables, es decir, todo aquel factor de riesgo en donde yo pueda intervenir y disminuir la probabilidad de que un acto suicida pueda concretarse. Y por otro lado, en esta etapa, ¿cierto?, se da el inicio de las patologías de salud mental, como el abuso de sustancias, y que por primera vez se enfrentan los adolescentes a frustraciones, lo que actúa como factores predisponentes y gatillantes. Dentro de las conclusiones también quisiera decirles que hay que proteger al paciente de sí mismo, es decir, si no está lo suficientemente desde la aplicación de un test o desde la entrevista clínica me doy cuenta que todavía está en riesgo, hay que determinar una hospitalización.
Nunca dejar a solas a la persona que ha hecho un intento o que ha manifestado la idea de un intento, y evitar el acceso a los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la casa yo tengo fármacos, se sacan todos los fármacos, se sacan todos los implementos riesgosos, los cuchillos, ¿no es los cierto? cortopunzantes, avisar a las personas significativas, que no siempre serán solo los padres, Los amigos más cercanos. acercarse a las fuentes de salud mental para ayuda especializada, el manejo de problemas psicosociales y familiares, que eso se puede hacer tanto en el CEFAM como en el colegio, y modificar los factores de riesgo y potenciar los protectores. Como decíamos entonces, la pertenencia al grupo y el rol que pueden jugar también los amigos es muy importante. Por lo tanto, si hay señales de alerta que pueden ser intervenidas, los intentos de suicidio se pueden prevenir. Muchas gracias, Blanca. Ahí entonces teníamos un poco la reflexión con respecto a cómo poder detectar señales de alerta en el caso del suicidio adolescente. Gracias, Blanca Quiroz, psicóloga encargada comunal del programa de salud mental del área de salud de la Corporación Municipal Viña del Mar. Gracias a ti, Vanessa. Bueno, y también aprovechando de que los chicos, los escolares están de vacaciones, queremos tomar rápidamente un contacto con Las Palmas Chilenas. El CECOF Las Palmas Chilenas, que ayer inauguró la escuela de invierno, para también irnos con una noticia alentadora, entretenida, donde allí los profesionales del área de salud están haciendo unos talleres y diversas actividades. Para conocer más detalles estamos en contacto ya con el técnico de enfermería, Jorge Araya. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿qué actividades tiene preparada el CECOF Las Palmas para los niños y niñas del sector durante este periodo de vacaciones? Mira, te cuento, esta semana, ayer comenzamos con un taller de risoterapia. ¿Ya? Estuvo súper entretenido, los niños estuvieron súper receptivos, así que fue todo un éxito. ¿Y cuántos talleres más tienen preparados para este periodo? Mira, el día de hoy tenemos un tema con las manualidades, ¿Ya? porque esta escuela va a terminar con una reinauguración de una biblioteca que tenemos acá, ¿ya? Entonces, por lo mismo, los niños van a trabajar hoy, van a crear unos susurradores, ¿ya? ¿Qué significa esto? Los susurradores lo hacemos con unos conos de la sabanilla acá, los adornamos con lana, papel picado, los pintan, y se utiliza para contar el cuento al oído al niño para que tome un poquito más de atención, para los más inquietos, qué sé yo. Muy ¿ya? bien, entretenido. Y también van a crear unos cuadros infantiles. ¿Ya? Ya, por Perfecto. ejemplo, los tres chanchitos, y ahí con la educadora le tiene bastantes materiales para que ellos puedan crear. Perfecto, entonces tú estás trabajando ahí junto con la educadora de párvulo del CEFAN, del CECOF. Exactamente, con Brenda Flores. Vamos a mandar un saludo también a Brenda Flores y cuéntanos, ¿cuál es el horario de funcionamiento de esta escuela de invierno? Sí, mira, esta semana se aumentaron más días este año, ¿ya? Estamos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Perfecto. Y los chicos o los padres que quieran, ¿no es cierto?, llevar a sus niños ahí, ¿cómo lo hacen para inscribirse? Porque esta es una escuela gratuita. Por supuesto. No necesitan inscribirse, solo tienen que venir, traer las ganas de participar y ¿Están abiertos venir. a niños de qué edad esta escuela de invierno? Mira, en un comienzo nosotros pusimos una edad, ¿ya? Pero en estos momentos recibimos a cualquier niño. Por lo general llegan hasta los 12 años, desde los 5 más o menos. Perfecto, entonces ahí para que los papás sepan que van a estar al cuidado de dos profesionales del área de salud del CECOF, a cargo de ellos, ¿no es verdad? Velando también porque pasen también unas vacaciones en un entorno protegido y sobre todo un aporte para los padres que en estos momentos están trabajando. Te agradecemos entonces, Jorge, muchas gracias por el contacto y dejamos invitados a los jóvenes de Forestal. Por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Muy bien. Chao. Ahí escuchábamos entonces al técnico de enfermería del CECOF Las Palmas, quien nos estaba dando a conocer esta iniciativa del equipo de salud, una buena alternativa para los padres que trabajan durante la semana. Así, en vez de dejar a sus hijos solos en casa, pueden llevarlos para que se entretengan en los talleres de la Escuela de Invierno del CECOF Las Palmas. Ya nosotros nos estamos despidiendo, hemos tenido otro interesante programa aquí con el apoyo de Clínico Fier, terapias de regeneración capilar, una solución efectiva sin cirugías para recuperar la salud de tu cabello. 14 Norte 571, oficina 608, edificio Pro Salud Viña del Mar.
Mar. Reserva tu hora al 32299-0381 y sigue participando por la gift card que sortearemos el próximo mes. Muchas gracias a todos por su sintonía y los dejamos invitados para que puedan escuchar la retransmisión del programa todos los días viernes de 13 a 14 horas aquí por el 107.7 de Radio Viña FM. Gracias y una excelente semana para todos. La Corporación Municipal de Viña del Mar presentó en Viña FM Vive Saludable, programa de promoción y prevención de la salud, con la periodista Vanessa Salazar. Escúchanos cada martes de 10 a 11 de la mañana y repetición los viernes de 9 a 10 de la mañana por Viña FM 107.7, Frecuencia del Mar. En tu auto, en tu